reforma policial que no aterriza, Graimeri. Mucha razón en términos de las restricciones que debe haber con el gasto. En fin, era tema. Mientras tanto, parece que el hambre campea con todo lo presumido y parejero que somos aquí en el país y cómo vivimos permanentemente exhibiendo que crecemos de manera macro y cuántas cosas. Bueno, pero habrá que ver cómo eso impacta y sobre todo cómo impacta en la alimentación. Y justamente el día de hoy es Día Mundial de la Alimentación. Y con nosotros está ahora Julina Staffer, que es directora ejecutiva del Banco de Alimentos y que nos quiere hacer una alerta sobre qué pasa y cuál es el compromiso del país precisamente en eso que es el hambre y la lucha que debe librarse desde las esferas de poder y que toman decisión. Buenas tardes, Julina. Hola, muchísimas gracias por esta invitación, la cual le agradezco inmensamente porque sé que se enmarca dentro de unos temas que tienen al país ciertamente ocupado, que si la reforma, que si el Intran y demás. Así que muchísimas gracias por este espacio que nos han concedido. Pues hoy es un día sumamente importante para todos aquellos que trabajamos en favor de mitigar el hambre y reducir la inseguridad alimentaria en República Dominicana. El Día Mundial de la Alimentación nos sorprende una vez más con la falta de una ley contra la pérdida y desperdicio de alimentos. La cantidad de alimentos que diariamente se pierden en nuestro país, no solamente en los supermercados y restaurantes, sino también dentro de los principales distribuidores de alimentos por razones de mercado, porque pierden valor comercial y tal, sería suficiente para erradicar la inseguridad alimentaria que en nuestro país tenemos un vergonzoso 22% de la población en inseguridad alimentaria y un 6,3% padece hambre en cualquiera de sus formas. ¿Cómo nos coloca respecto a los demás países de la región? Es un comportamiento similar a otros países de América Latina, con la desventaja de que en nuestro país no se cuentan con los estudios suficientes para actualizar esos datos. Estamos trabajando con datos suministrados por la FAO, partiendo del último informe de la SOFI, el cual ciertamente refleja que República Dominicana sí tuvo un descenso en los índices de inseguridad alimentaria, bajamos de un 24 a un 22, pero no necesariamente por acciones del gobierno. ¿Y cómo? Tenemos sistemas agroalimentarios un poquito más eficientes a nivel de agricultura, pero también por organizaciones como el Banco de Alimentos, que es desde el sector privado. ¿Y es tan grande eso que puede bajar dos índices en el nivel de...? No solamente el Banco de Alimentos, también hay otras ONG, la Iglesia Católica y otras instituciones que no pertenecen al gobierno que también están haciendo esfuerzo por reducir esos niveles. Pero recuerde, doctora, que muchas de esas organizaciones, ONG, iglesias y demás, es al gobierno que le quitan las raciones alimenticias para llevársela a la gente. No lo descarte. Es muy difícil que se bajen 2 índices en hambre en un país, o 2,5 índices, que creo que fue una de las últimas informaciones, que el gobierno no tenga que ver. No es el caso del Banco de Alimentos. El mayor rescate de nosotros lo hacemos desde el agro. De hecho, tenemos proyectos llamados Reagro, donde nuestros camiones diariamente se dirigen a los campos, fincas e invernaderos a rescatar esos productos que son las mermas que, de no ser por el rescate que hace el Banco de Alimentos, van a la basura o pasan a los animales. No solamente eso, también hacemos esfuerzo con alianzas público-privadas, pero sobre todo con el sector privado, para concientizarlos sobre la importancia de esos productos que están próximos a vencer, que no sean compactados, sino que sean donados al Banco de Alimentos. Sí, hay un anuncio, escúchame Federico. Sí, el gobierno de Danilo, el propio Danilo se enfatizó mucho en el tema de la visita sorpresa, que en el 90% de los casos lo que buscaban era promover el desarrollo de la agricultura o de actividades agrícolas. Y de la mini agricultura. O de la mini agricultura. Y el gobierno de Danilo evidenció como logro que un 88% de lo que se producía, del consumo diario en República Dominicana, era de producción nacional, pero vimos que con el gobierno de Abinader las importaciones han subido de manera estrepitosa, pero el presidente Abinader dijo ante la ONU hace poco de que la autosuficiencia alimenticia o alimentaria estaba en un 92%, o sea, 4 puntos más que en el 2020, pese a las importaciones. ¿Qué explicación podría tener eso ustedes que manejan bien el tema de la alimentación en la República Dominicana?
Quisiera manejarlo mejor, pero como no tenemos evidencia ni datos científicos, precisamente por la falta de estudios que evidencien esos datos que usted refiere que dio el presidente, entonces no quisiera meterme en ese tema, porque ciertamente no tengo conocimiento, porque ahora estamos haciendo junto con la FAO los arreglos para comenzar el primer estudio de pérdida y desperdicio de alimentos para poder dimensionar la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos que existe en nuestro país en los diferentes sectores. Pero ustedes como banco de alimentos están pidiendo una ley y dicen que es urgente y tiene que ver con la pérdida y el desperdicio de los productos y demás. Dentro de esas propuestas, el abanico no pudiera ser mucho más amplio y abarcador, por ejemplo, respecto a lo planteado por la Jara, en el sentido de que, bueno, tampoco es que nosotros estamos así como que podemos desperdiciar tanto, hay mucha hambre, hay mucha pobreza en República Dominicana, o se circunscribiría solamente al tema de la pérdida, de los desperdicios y el destino que es mucho más allá de los Como Banco de Alimentos, nosotros sí estamos solicitando la promulgación urgente de una ley que ya fue aprobada en segunda lectura, pero ha sido demorada en el Congreso. Es una ley no solamente para que incentive las donaciones, sino también para que sancione aquellas personas que destruyen deliberadamente alimentos, como sucede, por ejemplo, cuando pasan huelgas, cuando tienen protestas nacionales, que se sienten con la libertad de destruir cualquier cantidad de leche, de zanahoria, de cebolla, con tanta necesidad y tanta hambre que hay en nuestro país. Entonces nosotros proponemos que el Banco de Alimentos sea ese ente que pueda ser beneficiado de esos alimentos mediante una ley, pero esa ley tiene que incentivar también al sector privado. ¿Qué pasa? Que además de no tener una ley... Es una palabrita peligrosa en estos días, incentivo. Sí, lo sé. Quiero escoger cuidadosamente mis palabras. Y te decía, Jovine, que además de que no tenemos una ley, existe también la normativa 0921. Nosotros pedimos que esa ley esa normativa sea revisada. Esa normativa... Lo que hace 0921. Esa normativa... ¿Agricultura? No, es de la DGI. Cuando un empresario o una empresa tiene excedente de producto o pierden valor comercial o están próximos a vencer, si lo donan tienen que tributar por eso. En cambio, si lo destruyen delante de un fiscal de la DGI, no pagan impuestos. Entonces, ¿qué queremos? O sea, que tú tienes un lote la DGI lo manda de baratar. Delate guandule. Exacto. Es un lote de guandule que se va a vencer en 20 días. Y son tantos que tú sabes que no lo vas a vender todo. Si quieres donarlo al Banco de Alimentos... Tiene que pagar. Tiene que pagar impuestos para donar. Exacto. Por supuesto, pero si no, tiene que destruirlo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la normativa es buena. Lo que tienen que hacer es sacar la parte de los alimentos y dejar esa normativa para los bienes industrializados. Es decir, que ahí lo que pedimos es que haya una revisión para que el tema de los alimentos sean sacados como una forma de que República Dominicana contribuya de manera directa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es una medida importantísima que corroboraría muchísimo con el logro del objetivo número uno, que es el fin de la pobreza. Y el número 2, que es hambre cero. Es demasiado la cantidad de alimentos que se destruye simplemente porque le quedan 3 meses para vencer, 2 meses. Si esos alimentos pudieran ser utilizados, pudieran ser donados para llevarlo a esas organizaciones y a esas comunidades que padecen inseguridad alimentaria, pudiéramos erradicar muchísimo y bajar ese porcentaje. Como pasa en países desarrollados. Correcto. En lo que tiene el Congreso una ley que es necesaria, pero no está ahí, no creo que sea una prioridad en este momento con los tiempos legislativos. En lo que esa ley no llega, háblanos un poco entonces de cómo, primero el impacto, el trabajo del Banco de Alimentos, su impacto, cómo se articula, a través de qué organizaciones hace su trabajo, porque no lo hacen ustedes, me imagino, todo, y sobre todo, cómo las personas que quieran colaborar con ese trabajo lo pueden hacer en ausencia de una ley. Bueno, el Banco de Alimentos me atrevería a decir que la organización más importante en materia de alimentación. Es una ONG de carácter privado, pertenece a la Iglesia Católica. Actualmente nosotros rescatamos y donamos alimentos y productos hasta para el aseo personal para atender las necesidades de más de 20,000 personas a nivel nacional. Estas personas se encuentran dentro de hogares de niños huérfanos y abusados, de adultos mayores, de adictos en recuperación, entre otros. ¿Están identificados ya? Están completamente identificados. De hecho, no hay beneficiario del Banco de Alimentos que no haya sido visitado, donde podamos comprobar su inseguridad alimentaria, las necesidades que tienen, la falta de
de acceso a alimentos por recursos económicos. También tenemos que ver su capacidad para almacenar los productos que le donamos, la capacidad para procesarlo y para servirlos. Eso le iba a preguntar. Eso funciona a nivel nacional. A nivel nacional. Eso le iba a preguntar. Uno escucha, ¿cómo se llama? De banco de alimentos. Y uno se imagina un gran garpón lleno de saco de arroz y late guandul y demás. Justamente lo que no nos donan. Exactamente. ¿Qué es eso y cómo funciona y cómo es el procedimiento de distribución? Bueno, dentro del Banco de Alimentos tenemos varias funciones. Tenemos, por ejemplo, la gestión de alianza y de donantes, donde nos acercamos diariamente a aquellas empresas que componen la cadena de suministro de alimentos. Muchas de ellas no pueden, que no son de la cadena de suministro de alimentos, nos apoyan con recursos financieros. Con esos recursos financieros, entonces nosotros podemos comprar lo que es sobre todo arroz y habichuela, porque nunca nos donan. Pero en el territorio, ¿cómo se gestiona? ¿Con qué organismos, con qué organizaciones se gestiona en el territorio? ¿Y qué parte del país está demandando mayor alimento por hambre? Mire, como nosotros atendemos una población que está organizada, entiéndase, hogares ya constituidos de niños y niñas, huérfanos y abusados, adultos mayores, etcétera. La mayoría de esos centros se encuentran en la capital, en Santo Domingo, pero tenemos, ya estamos abriendo una sucursal en Santiago, desde donde atendemos todas esas instituciones que están en La Vega, Puerto Plata, en toda la zona norte. ¿Y el sur del país? ¿Dónde queda? Sí, el sur del país lo atendemos desde Santo Domingo. Estas organizaciones, pues nosotros le identificamos o ellos se acercan a nosotros, entonces nosotros hacemos un descenso en cada una de esas organizaciones donde nos deben permitir acceder a sus instalaciones para ver que ciertamente tienen la cantidad de beneficiarios que dicen que atienden, que tienen las condiciones para tener esas personas. Que no hay una despensa llena de comida ahí. Como nos ha pasado muchas veces. Tenemos hogares que, inclusive instituciones que son muchas veces más grandes que el Banco de Alimentos. Bueno, ahí está, señores, para los que no lo sabían, hoy es Día Mundial de la Alimentación. Muchísimas gracias a Julina Stafford, directora ejecutiva del Banco de Alimentos aquí en República Dominicana, por hacer esta conversación breve, pero bueno, yo creo que arrojó mucha luz, de verdad, Muchísimas gracias. Sobre el trabajo que ustedes hacen. Gracias, Julina. Y contigo, Julina, nos vamos todos. Nos vamos a acompañar y mañana regresamos de nuevo.